Bien, muy bien, pues buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos de paro relativos al mes de enero. Unos datos de empleo que son el resultado de un gobierno paralizado, de un gobierno sin presupuestos y de un gobierno incapaz de escuchar ni de hablar de los problemas que tienen los extremeños y extremeñas con el resto de fuerzas políticas. Ese es el resumen del resultado del paro que tenemos en este mes. Y aunque la portavoz del Partido Popular traiga las fichas hechas mes tras mes iguales, estaría bien que revisara los datos, porque no todos los meses pasa lo mismo. Decía que nunca en enero había habido tantos autónomos, pues tienen ustedes para poder comprobar el dato. En enero de 2022 hubo más autónomos de alta en Extremadura que en este enero, o que nunca habíamos obtenido resultados de empleo en Extremadura en este enero como antes. Pues en los últimos 10 años, los dos peores resultados del empleo en Extremadura en el mes de enero, en los últimos 10 años, han sido los 2 años de María Guardiola. Por lo tanto, las fichas no valen para todos los meses. Miren, 2025 empieza como terminó 2024. La semana pasada supimos con la EPA cómo terminó 2024. Y 2025 ha empezado igual con los datos de paro de enero. Con un mercado laboral estancado, con una fuga de activos que no para de aumentar y con una brecha entre Extremadura y España que tampoco para de crecer. Y esto lo demuestran los datos, no lo dicen las palabras. Miren, en datos podemos saber que en el mes de enero Extremadura crece el paro casi 3 veces más que España, en tan solo un mes. Y destruye el doble de afiliados que España. Luego, ¿es cierto decir que el mes de enero habitualmente es un mal mes? Es cierto. Pero también es justo decir que en Extremadura está siendo un muy mal mes. El doble de malo que en España en reafiliación a la Seguridad Social y el triple de malo que en España en subida del paro. Y si nos fijamos en el interanual, en el año, podemos decir que España ha creado 4 veces más empleo que Extremadura. 4 veces más empleo que Extremadura. Y que en Extremadura ha ocurrido una cosa muy curiosa, que es que el paro ha bajado exactamente lo mismo que nos daba el dato, la EPA, la semana pasada, de población activa. El paro ha bajado lo mismo que ha caído la población activa en un año. Esa es la realidad. Y aquí me gustaría detenerme para que intentáramos aclarar o pedirle a la señora Guardiola que nos aclare realmente qué está pasando en Extremadura. ¿Alguien se pregunta por qué el gobierno de la señora Guardiola solo habla de la bajada del desempleo? ¿Por qué no quieren hablar del empleo que se crea en Extremadura? ¿Por qué evitan comparar los datos de afiliación a la Seguridad Social, que son los nuevos empleos, y la población activa con el resto de España? Porque no quieren compararse y solo hablan de la bajada del paro. En definitiva, ¿hasta cuándo van a ocultar la realidad a los extremeños y a las extremeñas? Porque es muy bonito hablar de bajada de empleo y de tener resultados históricos en cuanto a tasas de paro, si ocultas a los extremeños y extremeñas que todos y cada uno de esos desempleados se van fuera del mercado laboral, entre jubilados y jóvenes que se van de Extremadura. Y los datos están ahí. En este año, 7.000 desempleados menos. Lo dicen los datos de paro de hoy. La semana pasada nos decía la EPA que en ese mismo año 6.700 activos menos en Extremadura. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esto es lo que está ocurriendo en España? ¿Esto es lo que está ocurriendo en España? No está ocurriendo esto en España. Está ocurriendo justo lo contrario. Mientras España crea empleo como nunca y aumenta la población activa, es decir, ensancha el mercado laboral y ensancha el número de personas trabajando, Extremadura destruye empleo porque caen los afiliados a la Seguridad Social y destruye población activa. Es decir, en el mejor momento de la historia económica de España, cuando España está creando empleo como nunca, Extremadura destruye empleo. Y esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto es el resultado de las políticas
del gobierno de la señora Guardiola. Porque desde que la señora Guardiola gobierna, nos propusieron dos objetivos en Extremadura. Cambiar las condiciones para que se instalaran nuevos proyectos industriales en Extremadura que generaran empleo y, a través de sus políticas, converger con el resto de España en materia de empleo. Y no ha ocurrido ninguna de esas dos cosas. No conocemos ningún avance en los proyectos industriales que estaban en tramitación en Extremadura. Ninguno. Aprobaron una rebaja fiscal para las grandes fortunas en esta región con la excusa de que con eso iban a venir nuevas empresas y iban a generar más empleo. Y de esa forma iba a revertir esa caída fiscal. ¿Conocen ustedes alguna nueva empresa generadora de empleo que se esté asentando en Extremadura desde que gobierna la señora Guardiola? ¿Conocen ustedes algún nuevo proyecto industrial que se esté tramitando? No existe. No existe. Por lo tanto, no han creado las condiciones idóneas. No son capaces de plantear nuevos proyectos industriales de Extremadura. Si hablamos del mercado del futuro, las políticas de la señora Guardiola también tienen un efecto. Ayer conocimos que la tasa de abandono escolar ha crecido un 4%. Después de un descenso continuado de 8 años del gobierno del señor Fernández Vara, la tasa de abandono escolar, las políticas educativas de la señora Guardiola están provocando que los jóvenes dejen de forma temprana la educación. ¿Cómo vamos a tener empleos del futuro si lo que provocan las políticas de María Guardiola es que los jóvenes dejen de estudiar? Esos son los resultados de las políticas de la señora Guardiola. Y si 2024 ha sido malo, con un presupuesto malo pactado por Partido Popular y Vox, ¿cómo va a ser 2025 que ni siquiera tenemos presupuesto? Que ni siquiera la señora Guardiola ha sido capaz de pactar unos presupuestos por su incapacidad de hablar con el resto de fuerzas políticas. Por lo tanto, mal futuro nos espera a Extremadura con este gobierno que está a la deriva y que es incapaz de gobernar, de decidir y de plantear cuál es el futuro que tienen que tener los extremeños y las extremeñas. En definitiva, tenemos un mes malo que empieza el año como ha acabado 2024. Y las políticas de la señora Guardiola lo que están provocando es que en el momento de la historia donde más empleo se crea en España y más activos hay en España, Extremadura pierda ocupados, pierda nuevos empleos y pierda población activa. Y así solo se provoca justo lo contrario a lo que le interesa a los extremeños y extremeñas, que es que Extremadura cada vez esté más lejos del objetivo de converger con España. Y nada más, me quedo a su disposición para lo que ustedes necesiten. Sí, yo quería preguntarte por la valoración del Grupo Socialista a esa propuesta que conocíamos ayer de la presidenta de la Junta al presidente del Gobierno para que la central nuclear de Almaraz sea explotada por el Estado. Gracias. Bien, pues la propuesta es Made in María Guardiola. Una ocurrencia más. Sabíamos que la señora Guardiola no era socialista, no solo porque lo diga ella, sino porque cada vez que traemos una propuesta para mejorar los derechos y la justicia social en Extremadura, ella y su partido la votan en contra. Lo que no sabíamos que ahora le hace guiños al comunismo. O así lo definía el Partido Popular cuando propuestas sobre la nacionalización de empresas energéticas decían que eran propuestas socialcomunistas y votaban en contra. Y ahora la señora Guardiola plantea que se nacionalice la central nuclear de Almaraz. Bienvenida a las propuestas comunistas. Una ocurrencia. Pero una ocurrencia que desvela una cosa muy importante. Que desvela la falta de interés por las empresas que gestionan la central nuclear de Almaraz de seguir explotando la central nuclear de Almaraz. Y la señora Guardiola no tiene que poner la mirada en el Gobierno de España. Yo lo que le pediría es que le pida a las empresas que gestionan Almaraz que le digan claramente al Gobierno de España que están dispuestas con estas condiciones a seguir explotando la central nuclear de Almaraz. Y que no trate de engañar a los extremeños y extremeñas, y mucho menos a los ciudadanos de Camparañuelo. Nosotros seguimos con el mismo planteamiento, que es que Almaraz no se cierre hasta que no haya una alternativa clara en el Camparañuelo. La alternativa es la gigafactoría. Y el Gobierno de la señora Guardiola tiene que hacer muchas cosas para hacer realidad la alternativa. Todavía no ha hecho nada. Por lo tanto, que espabilen.
que espabilen y se pongan las pilas, que lo que queremos en Camparañuelo y en Extremadura es la gigafactoría de Navalmoral, de La Mata. Y a partir de ahí, mientras tanto, que las empresas se sientan disponibles para seguir explotando la central nuclear de Amaraz. Pero los extremeños no necesitan más ocurrencias. No necesitan más ocurrencias ni cartas a los Reyes Magos. Sí, sobre el Consejo de Política Fiscal, quería saber qué postura creéis que es la que debe tener Extremadura, porque ya hay cita a finales de este mes de febrero. Mire, ahora mismo se está desarrollando la Comisión de Estudios de Financiación Autonómica en la Asamblea de Extremadura. Está compareciendo la secretaria general de UGT, como llevamos mucho tiempo en esa comisión. Como todos ustedes saben, esa comisión de estudio fue planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque nosotros no estamos interesados en la pelea partidista, sino que haya una propuesta consensuada en Extremadura. Y el problema que tenemos en Extremadura es que tenemos un gobierno incapaz de hablar. Por eso no tenemos presupuestos. Tenemos un gobierno incapaz de acordar. Por eso hemos tenido que forzar a esta comisión de estudio de financiación autonómica. Porque desde el Grupo Socialista lo que queremos es que lo primero que tiene que hacer la señora Guardiola es sentarse con el secretario general del PSOE de Extremadura a acordar una propuesta fiscal justa. Y ahí nos vamos a entender. Y ahí nos vamos a entender si ella quiere hablar. El problema es que no está nunca disponible para hablar. Lo que a mí me gustaría, lo que a nuestro grupo parlamentario nos gustaría, es que la predisposición de la presidenta de la Junta de Extremadura sea defender los intereses de Extremadura planteando una justicia fiscal justa. Pero para eso se lo tiene que aplicar a ella misma, porque el gobierno de la Junta de Extremadura, con el apoyo de Vox, han roto el principio de justicia fiscal en Extremadura con la propuesta fiscal que aprobaron al inicio de legislatura. Si quieren acuerdo en esto, ahí nos tendrán. Muchas gracias.